Gracias, Alejo, y ya nos vamos a meter con la nota central del día de hoy. Ustedes saben que en el año 2021 se registraron 758 suicidios en nuestro país y esto superó la cifra del año 2002, donde ya habíamos tenido un pico. Obviamente la franja etaria de los adolescentes no escapa a esta realidad, por eso estamos con Felipe Puig, él es el director del Instituto Nacional de la Juventud. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar por acá. Felipe Polié, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Algo dije mal porque me quedó resonando. No pasa nada, pero por las dudas ahí, sobre todo por la placa, capaz que aparecía con otro nombre y alguien, usábamos el nombre de alguien. Bueno, es una situación bastante compleja, hablando obviamente de un adolescente que tiene que llegar a una instancia tremenda, tan compleja como es la de quitarse la vida. Estamos hablando de lo más extremo que puede hacer un ser humano. A ver, sin duda es un tema difícil, jodido, que duele. Creo que a todos nos duele ver esos números del Uruguay. Números que lamentablemente tampoco son una foto de un año particular, ¿no? Acá hay una tendencia de muchos años, más de 20 años que uno ve la tasa de suicidios en la población en general y particularmente, obviamente, si uno focaliza en algunos grupos, se puede hilar un poco más fino. Y yo creo que a esta lectura específica de los datos de suicidio también hay que agregarle otros indicadores que nos motivan también desde el INJU a tomar acción y impulsar una línea de trabajo. Nosotros desde el INJU, desde hace muchos años, cada 5 años hace, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, una encuesta que se hace junto al Instituto de Estadística. La última encuesta es del 2018, nos toca la próxima el año que viene, que además va a tener un capítulo bastante grande en materia de salud mental, porque entendemos que es un tema que hoy es muy necesario conocer efectivamente qué le pasa a los gurises. Y esa encuesta del 2018, además de los números del suicidio, también nos marcaba, por ejemplo, que el 14% de los adolescentes y jóvenes encuestados en las últimas 2 semanas se habían sentido tristes al punto de dejar de hacer sus actividades habituales. Eso no es un diagnóstico de depresión, pero es un indicador muy fuerte de una situación de salud mental compleja y sobre todo, además, si lo miramos con otras encuestas, con la del 2013, 5 años antes, ese indicador crecía 4%. Como les decía hace unos minutos, ¿no? El dato cierto lo vamos a tener el año que viene, pero uno a priori piensa que la pandemia no trajo consecuencias positivas en esta materia. ¿Y no hay una necesidad de información a nivel del INJU, sobre todo para tener también una política dirigida, especializada, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de una encuesta de que hace 4 años más o menos, ahí pasó mucha agua bajo el puente. Totalmente, a ver, precisamente la encuesta en su totalidad se hace cada 5 años, por lo que implica en términos estadísticos, ¿no? Movilizar una encuesta que tiene más de 4.500 casos, un análisis estadístico muy preciso. De todas formas, si este año, por ejemplo, nosotros estamos haciendo lo que se llama, los demógrafos dicen un panel, yo no soy demógrafo, no entiendo tanto de la estadística, y nos va a permitir tener una foto más real hoy, un poco más chica tal vez y con menos valor estadístico, pero sí para ir conociendo. De todas formas, igual yo creo que también el diagnóstico clínico, yo vengo de ese palo, vengo de la medicina, también nos marca la necesidad de accionar, ¿no? Y más allá de seguir haciendo diagnósticos o seguir comprendiendo el fenómeno a fondo, que siempre es importante para dirigir una política, creo que es evidente la necesidad que hay de accionar en este tema, ¿no? Y precisamente, bueno, por eso desde el INJU tomamos la rienda, por lo menos en lo que tiene que ver con la adolescencia y la juventud, y desarrollamos una serie de contenidos, desarrollamos un trabajo y una estrategia de trabajo que no termina solo este año ni en los 3 meses que dura esta campaña, sino que también plantea una hoja de ruta hacia adelante, también respondiendo a la demanda que nos traen los adolescentes, ¿no? Más allá de la estadística, más allá de los números, la vivencia de los gurises es que hay necesidad de tener espacios para hablar de salud mental, de tener espacios para hablar de lo que sienten, de lo que les pasa, y bueno, un poco desde el INJU tomamos el impulso de generar contenidos en esa línea y también empezar a invitar instituciones que nos acompañen en este camino, ¿no? Esto no es algo solo del INJU, es algo generado por nuestro instituto, con UNICEF, con el Ministerio de Salud Pública, y a lo cual se han sumado un montón de organizaciones, los medios públicos entre ellos, la ANEP, el INISA, el INAU, entendiendo un poco la necesidad de eso, de también salir un poco del diagnóstico y pasar a la acción en este tema. ¿En qué aporta la Ley de Salud Mental con esta problemática? A ver, la Ley de Salud Mental yo creo que plantea un paradigma y una forma de entender la salud mental y de hecho los contenidos o la forma de hablar de salud psicoemocional, en verdad la campaña
Nosotros decimos que es una campaña obviamente que nace de un diagnóstico y un fenómeno, que entre ellos la situación del suicidio en el Uruguay, pero es una campaña que plantea un abordaje de lo psicoemocional y creo que la ley de salud mental marca esa hoja de ruta. Sin duda la ley de salud mental ha sido un enorme desafío para el país. Ahí hoy ustedes estaban hablando previamente de lo que es la reforma de la seguridad social como política de Estado, y yo creo que bueno, las reformas que se plantean en la ley de salud mental son precisamente también una política de Estado que cambia, que también se vio condicionada su implementación por la pandemia. No hay que dejar de ver y hacer la lectura de que durante 2 años el sistema de salud puso su foco en defender la vida y lo que tiene que ver con específicamente una pandemia, ¿no? Y eso genera también dificultades en avanzar en cosas que son necesarias y yo creo que se están dando esfuerzos en esa línea, que a veces no son suficientes o a veces no van tan rápido como uno quisiera, pero que tampoco, por lo menos desde la perspectiva que nosotros tenemos hoy desde el Instituto y que venimos impulsando, las problemáticas de salud mental no son solo un tema del sector sanitario, ¿no? Acá también hay un aporte para hacer desde las instituciones como la nuestra, que trabajamos desde lo comunitario, desde lo social. Yo creo que hay un actor clave en todo esto, particularmente cuando uno piensa en adolescencia y juventud, que es la educación. Y bueno, todos estos contenidos que van más allá del spot, porque yo veía que ahora estaban pasando partes de ese spot. Esta campaña o esta estrategia tiene por un lado lo comunicacional, y precisamente hoy estar acá con ustedes y tener unos minutos para charlar es una de esas acciones, pero también implementa talleres con los jóvenes, que creo que es también la riqueza de esta estrategia, y también información, como tú traías hace un ratito, la necesidad de también generar contenidos, información que hoy está disponible en el portal Gubuy, a lo cual aprovecho también la oportunidad para que invitar a los que están mirando a que se metan en la página, es gubu.uy/salud mental adolescente, o directamente más fácil en la página del INJU, inju.uy.uy, ahí van a acceder a toda la información sobre la campaña. Felipe, con respecto a los factores que inciden, ¿no?, en esta temática, ¿el INJU tiene la capacidad de generar información o tiene la información de cuáles son los que más inciden? Se habla de el consumo problemático de sustancias estupefacientes, el alcohol aparece allí también, pero en las últimas horas o en los últimos meses hemos tenido información de violencia en adolescentes, intrafamiliares. ¿Ustedes tienen el dato de cuál es el factor que incide más en este tema? Bueno, a ver, yo acá capaz que separo, por lo menos en el análisis, 2 temas que están relacionados y que tienen que ver, pero por un lado lo que tiene que ver con el suicidio y por otro lado tal vez esta variable que es un poco más amplia, que es este dato que yo traía de la NAGE en materia de depresión o indicadores que van en esa línea. En lo que tiene que ver con los suicidios, hace un ratito estaba hablando con el subsecretario de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública viene haciendo un trabajo muy interesante. La semana que viene tenemos otra reunión de trabajo en la que participa el Ministerio, pero participa el INE, participa el Ministerio de Desarrollo Social, a través de lo que es el CIAS, el Sistema de Información que reúne toda la información estadística en materia de beneficiarios del Ministerio, de BPS, de la ANEP, de lo que tiene que ver un poco con ir un poco más allá de las dimensiones. Y se está haciendo un trabajo interesante para cruzar esos datos y poder ver si hay algunas condicionantes, ¿no?, a la hora de analizar las personas que se quitan la vida. Eso es un análisis en el que se está trabajando y se está avanzando mucho mejor que en otras épocas, y esto es producto también de una decisión política, pero también de un factor social que impulsa a que esto pase, ¿no? Es que era un tema absolutamente tabú, mismo en los medios de comunicación han cambiado las reglas de juego al momento de hablar de suicidio, ¿no? Sin duda, yo creo que acá la sociedad está más empoderada, también la estrategia que veníamos teniendo como sociedad, y acá ya no es un tema de los políticos o de los periodistas o de la gente, ¿no? Esto es un tema, había como un consenso no escrito, ¿no?, de que no se podía hablar de estos temas públicamente y de que esto condicionaba y empeoraba la situación. Y creo que los resultados demuestran que si no hablamos del problema y no hablamos de los temas que duelen y dificultan, lo único que pasa es que el problema sigue creciendo abajo de la alfombra. Pero volviendo a lo que tú me traías, que me parece interesante, específicamente cuando analizamos nosotros datos respecto a vivencias y valores de los jóvenes, sí identificamos algunos factores que a priori también de sentido común uno pensaba que iban a determinar, ¿no?, que los adolescentes se sintieran más tristes en esta pregunta que se hacía, y ahí comparamos estadísticamente los gurises que respondían que sí a esa pregunta contra los que no, y los cruzamos con algunas variables, por ejemplo, sufrir violencia, sufrir discriminación, bullying, y bueno,
todos los resultados nos marcan que los gurises que responden que sí a la pregunta de haber dejado sus actividades habituales son gurises que han sido más propensos a sufrir bullying, a sufrir discriminación, a sufrir violencia, y en general hay una variable que incide también, que es el nivel socioeconómico, y se ve más determinado particularmente en las personas de menores ingresos. Esto lo vamos a estar presentando públicamente, este informe, en unas semanas. En verdad fue todo un trabajo de investigación que hicimos también con UNICEF y con el Ministerio, y creo que empieza a aportar más información, no solo para accionar y ser proactivos, sino también a seguir marcando cómo seguimos, ¿no? Cómo sigue esa hoja de ruta, porque no puede terminar solo en una acción puntual este año. Y es Ahora, cuando Perdón, que es parte también de hacia dónde tiene que actuar las diferentes autoridades, ¿no? Porque en definitiva, sin información uno tiene un rumbo bastante difícil de seleccionar. Con información es más determinado, es más específico a dónde ir, ¿no? También. Claramente, yo hace unos días estaba hablando también de la campaña con un colega de ustedes en Salto y me preguntaba un poco cómo sigue, ¿no? A dónde va, y yo le decía, bueno, o cómo van a medir el resultado de esto. Y yo le decía, a ver, claramente nosotros no vamos a decir esta campaña o estas acciones están bien o mal por si el año que viene hay 3, 4, 10 suicidios más. Nos van a doler todos y eso no es que le quitemos dimensión al tema, para nada. Lo que pasa es que no podemos tampoco cargar o pretender tener resultados con acciones de estas características, de promoción, de prevención, inmediatos en eso. Sí es importante sí tener algunos indicadores, por ejemplo, a cuántos gurises identificamos, en cuántos talleres efectivamente surgen problemáticas desafiantes, cuántas instituciones educativas respondieron a nuestra convocatoria. Por ahora nos viene superando la demanda. O sea, nosotros cuando arrancamos con esto, que yo acá traje un poco los contenidos, estos talleres, nosotros lo que construimos con el equipo de UNICEF y el equipo nuestro fue una guía metodológica para que cualquier educador que trabaja con jóvenes pueda implementar este taller, ¿no? Y decir, bueno, si vas por acá, vas en una hoja de ruta segura, y acompañar también ese contenido y esa pauta con material didáctico para poder desarrollar estos talleres. Proyectábamos hacer 200, ya tenemos planificados 300 y ya capacitamos 400 facilitadores. Facilitadores a veces son docentes, a veces son profes de educación física de distintas instituciones que vieron en este material un valor y que la van a implementar. Gran parte de lo que esperamos con esto también es desde nuestro lugar, desde el INJU, en esto que es lo que se llama la rectoría de la política de juventud, poder incidir en la agenda de las instituciones para también encontrar resultados de los otros lados. Acá hay todo un trabajo que es complejo, que es desafiante, pero que hay una necesidad muy real de los gurises, y las instituciones yo creo que tenemos que empoderarnos más y accionar mucho más con este tema. Ahora, cuando hablamos del suicidio a nivel general, y no hablo únicamente de Uruguay, sino también en el resto del mundo, hay un tema de género allí bien marcado, donde los hombres tienen una tasa de suicidio más alta que las mujeres. ¿Se repite lo mismo con los adolescentes? Se repite. La variable en nuestro país anda en torno a un 80% de los suicidios en hombres versus 20% mujeres. Cambia un poco levemente el porcentaje, pero realmente la foto es casi la misma en toda la población. Y lo que marca también un poco algunas condicionantes que tienen que ver con factores, a veces algunos biológicos en las características, pero también mucho en lo cultural, ¿no? Claro, porque en realidad siempre responde a una sociedad machista, patriarcal. Uno piensa que las nuevas generaciones tal vez no tienen esa carga, pero la siguen teniendo. Yo creo que sí, creo que la sociedad está cambiando y las generaciones nuevas vienen empoderadas y con una capacidad emocional distinta y culturalmente diferente, pero esas variables hoy siguen siendo bien marcadas, y de hecho algunos de los contenidos que trae la campaña, acá hay unas tarjetas, por ejemplo, que se usan en un momento, yo no sé si la voy a encontrar, pero hay una tarjeta que dice precisamente: los hombres no lloran. Como una de esas frases que a veces escuchamos mucho cuando hablamos de salud mental, y que marca un poco esta cultura, ¿no?, con la que fuimos educados, ¿no?, de que cuando sos hombre es más difícil expresar lo que sentís, vas a ser juzgado a veces por un compañero o por tu propio familiar porque te expresás tus sentimientos. Y bueno, parte de lo que busca esta campaña, que como te decía, obviamente que parte de un diagnóstico que tiene que ver con la prevención, con el suicidio y con la necesidad de accionar, pero también va un poco más allá en esto de hablar de nuestras emociones, sentir expresar lo que sentimos y dar espacio, ¿no?, a naturalizar y romper el silencio y romper el tabú. Al final ese eslogan que engloba todas las acciones que les comentaba, precisamente lo que queremos generar con esto, ¿no?, romper el tabú que arrastramos como sociedad con este tema.
Bien, ustedes están trabajando también en los diferentes centros educativos porque también me parece que es fundamental el trabajo justamente con los padres, ¿no? Que sean los promotores del cambio los que puedan atender o detectar ese problema que está teniendo un compañero. Efectivamente, en verdad todos los talleres estos que les comentaba, estos 300 que ya están planificados, y yo estimo que cuando pasemos raya en octubre, que es el mes en el que vamos a cerrar por lo menos la primera etapa de esta campaña, van a haber sido más de 300, se dan en instituciones educativas. Nosotros entendimos que como el público objetivo además que nos marcamos para los talleres es el de los adolescentes, era una oportunidad ir a los centros educativos y también era una oportunidad en el sentido estratégico, ¿no? A veces se hacen intervenciones de estas características que van puntualmente y se retiran, ¿no? Y acá nosotros lo que quisimos es generar capacidad y generar herramientas para los que están permanentemente. Ayer en Salto, en la presentación de la campaña allí, uno de los grupos que participaron, porque esta campaña en cada departamento tracciona, por así decirlo, a través de los grupos departamentales de prevención del suicidio, que son grupos donde está el INJU, pero también está salud pública, los prestadores, la educación. Y allí participó un grupo de uno de los liceos de Salto, uno de los liceos públicos, un grupo de adolescentes acompañados por sus profes, una profe de inglés y una profe de biología, que uno pensaría y decía, bueno, y son ellos los que están liderando dentro de esa institución a raíz de un evento traumático que fue el suicidio de un compañero, todo un proceso de trabajo con los gurises y de generar un espacio de estas características, un espacio seguro para expresarse, para hablar. Y a mí me marcó mucho un testimonio de una de las chicas que habló, que dijo, bueno, si yo estoy acá es por la profe. Y no lo decía en términos, lo decía en términos reales. Si yo estoy acá es porque pude expresarme, porque pude hablar y porque pude sobrellevar una situación compleja. Creo que eso te marca la necesidad, ¿no?, de empoderar también a esos adultos referentes que en algunos casos para un gurí podrá ser su padre o su madre, pero muchos gurises encuentran esa referencia a veces en un profe, en un vecino, ¿no?, en un tío, y yo creo que parte de lo que buscamos, y de hecho en el portal que está en Gubuy, Gubuy/salud mental adolescente, van a ver que hay tips, por ejemplo, para los padres, para los adultos referentes, sobre cómo abrir una conversación con un joven sobre este tema, qué esperar, qué devolver, y también allí está toda la información en lo que tiene que ver con el acceso al sistema de salud. Sin minimizar el impacto que puede tener lo comunitario, siempre también hay que ser muy franco y claro en que hay situaciones que requieren la intervención profesional, frente a un intento de autoeliminación, frente a un adolescente o una persona que tiene lesiones autoinfligidas o un llamado de alerta de riesgo. Ahí hay que recurrir al sistema de salud y es importante la intervención puntual, pero también periódica, de un psiquiatra o de un psicólogo, ¿no? Yo creo que eso también es importante aclararlo. Sí, ahí estábamos viendo en gráficos la línea vía 0800-0667 para que puedan comunicar cualquier evento de este tipo, que obviamente preocupa y que es importante que se generen este tipo de organizaciones o de campañas para que uno también tenga la oportunidad de generar, concientizar en los jóvenes la oportunidad de hablar y de la importancia de hablar y de poder expresar para afuera, que es realmente importante a la hora de tratar estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Felipe Polié. Gracias a ustedes. No, un placer y como le decía al arranque, gracias también por darle lugar a estos temas y generar también desde el rol de ustedes del periodismo espacios para concientizar sobre ello. Gracias.